más acá en DNews. Gracias por continuar con nosotros. Estamos preparados para establecer un contacto con nuestra compañera Lucía López, quien se encuentra desde Santiago de Chile con los temas más importantes del día. Buenas, Lucía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Cincia? Mira, me encuentro aquí en La Moneda, en el Palacio de la Moneda, donde el presidente de la República, Gabriel Boric, está a punto de recibir al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien está, recordemos, desde ayer en visita en nuestro país, realizando en la jornada de ayer actividades particulares con organizaciones de la sociedad civil, con el Colegio Alemán, con el Museo de la Memoria y Derechos Humanos en Santiago. Y hoy día, en el marco ya de la visita oficial, la reunión con el presidente de la República, Gabriel Boric, que ha tenido una agenda muy intensa estos últimos días ante la prensa, con la renuncia de la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Toá, la vicepresidenta del país, un miembro importantísimo del gabinete que ha dado un paso al costado en la jornada de ayer y ha, de alguna manera, terminado con las especulaciones en torno a la posibilidad de una candidatura presidencial. Mientras no hace ingreso el presidente de Alemania, estamos viendo ahí las imágenes, ¿no es cierto?, cómo está ya el regimiento Granaderos, que es el que se encarga precisamente de las recepciones oficiales. Todavía no recibe al mandatario, al jefe de Estado, en realidad alemán. Vamos a revisar lo que fue la jornada de ayer, cuando en la tarde, a eso de las 5 de la tarde, la ministra del Interior, hoy día la ex ministra del Interior, Carolina Toá, daba un punto de prensa precisamente aquí en La Moneda, confirmando su renuncia. Y como buena mujer pública, digamos, una mujer que además tiene una muy larga carrera en política, muy sólida en las instituciones, entonces se entiende que haya decidido que no en su rol de ministra y no aquí en La Moneda, sino que fuera de La Moneda daría explicaciones más profundas. Aquí en La Moneda solo renuncia, y es tras el cambio de gabinete que se produce en la noche, donde ella confirma entonces que sería la carrera presidencial su próximo desafío. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente de la República precisamente ayer en la noche, cuando se realiza el cambio de gabinete, en el que se confirma la renuncia de la ministra Carolina Toá, y de alguna manera, pese, ojo, a que el Frente Amplio, el partido del presidente de la República, ha definido llevar candidatura propia, de alguna manera se entiende como un espaldarazo alguna de las palabras que da el presidente de la República al despedir a Toá como jefa de gabinete de Interior. Mucha suerte y fuerza en los desafíos que vas a enfrentar. Uno de ellos, y que no enfrentarás sola, es darle continuidad a esta alianza y ampliarla. Y para ello es fundamental que nuestro sector tenga primarias que sean competitivas, que sean convocantes, para que sea a través de la democracia, con los chilenos y chilenas, que definamos el liderazgo que el progresismo le quiere presentar a Chile. Como hemos dicho en todas las dimensiones, democracia siempre. Álvaro, por cierto, cuenta con todo mi respaldo y del gabinete para tus nuevas tareas, y a todo mi equipo. Muchísimas gracias, y no nos olvidemos que estamos aquí para trabajar por los chilenos y chilenas. Mucha suerte. Ahí veíamos las declaraciones del presidente de Chile, Gabriel Boric, tal cual como tú lo decías, Lucía. Se pone fin a tantas especulaciones que hablaban de la posible candidatura de la ministra Toá a la presidencia, y el camino está servido para que esto suceda. Bueno, sí, efectivamente, mientras Francisco está atento a lo que pueda suceder precisamente con el ingreso del presidente de Alemania, nos avisan inmediatamente y nosotros giramos la cámara y mostramos lo que está pasando afuera. Cuando eso suceda, por mientras te cuento, Cincia, que claro, se termina con las especulaciones en la jornada de ayer, y vemos ahí el momento en el que el presidente de la República, quien en varias ocasiones en todo caso, no solamente en ese momento, se dirige a la ciudadanía de
destacando los logros de Carolina Toá y también lo hace demostrando el afecto que siente por ella con un fuerte abrazo cuando la recibe para oficializar la renuncia en medio de la ceremonia, en la que también se anuncia que el ministro Álvaro Elizalde queda como nuevo jefe de la cartera de Interior y prontamente recordemos que ante la creación del Ministerio de Seguridad, que uno de los logros de Carolina Toá, de hecho, el haber concretado la aprobación con votos tanto de la oposición como del oficialismo, la creación de un Ministerio de Seguridad. Ahora en abril ya se debería conocer quién encabezará ese ministerio, así es que queda Álvaro Elizalde como ministro de las Express, como ministro de Interior, y en las Express queda la subsecretaria Macarena Lobos. Así es que ahí vamos a estar atentos también de los próximos pasos respecto de lo que pueda suceder con los nombres que queden destinados a esos ministerios. Pero bueno, a la salida precisamente entonces del cambio de gabinete, muy republicanamente, no usando la moneda para lanzar su candidatura, Carolina Toá se reúne con los medios de comunicación y ahí oficializa que va como candidata presidencial. Ese es el próximo desafío de esta mujer, que desde muy joven se inició en el mundo de la política, además con una herencia muy simbólica y particular. Recordemos que su padre, José Toá, era ministro de Interior del gobierno de Salvador Allende y muere tras la detención y torturas que sufrió en un campo de detención en la isla Dawson, Chincha. Sí, Lucía, ¿cómo están estas bases para la candidatura de Toá? ¿Cómo es recibida por el pueblo, por el ciudadano de a pie, el chileno que ha visto el trabajo que ella ha venido realizando con el Ministerio del Interior? ¿Cómo será esto recibido? Eso es un dato bien importante, porque si bien es uno de los nombres que aparecen en las encuestas con mención espontánea como candidata presidencial, cuando se dice intención de voto para un futuro candidato presidencial en mención espontánea, aparece Carolina Toá, pero está lejos de estar en los primeros puntos. Recordemos que eso lo encabeza otra mujer, Evelyn Matei, líder de la oposición, también una mujer de larga trayectoria, sin embargo de la generación anterior, ¿no es cierto?, de la generación que vincula a Michelle Bachelet, a Ricardo Lagos, o a Sebastián Piñera, de esa generación de políticos en Chile. Perdón. Y por otro lado tenemos también esta generación más joven, pero que pertenece a estos jóvenes que surgieron con la Concertación. Y bueno, es un nombre conocido el de Carolina Toá, pero como yo te digo, no está al inicio de las encuestas. Luego de Evelyn Matei está Michelle Bachelet en las encuestas, quien también se espera que pronto se pronuncie si acepta o no ir por un tercer periodo presidencial. Y luego están José Antonio Kast y Johannes Kaiser, por ejemplo, como otros nombres de una derecha más radical, con los que está en disputa Evelyn Matei para ir a una primaria, porque ellos quieren llegar a la primera vuelta presidencial. Pero quiero que escuchemos, Chincha, parte de lo que dijo Carolina Toá anoche precisamente al salir de la Moneda oficializando su candidatura, para que escuchemos cuáles son los argumentos, ya que pese a que no encabeza las encuestas, decide ir precisamente a esta primaria representando primero su partido, el PPD, pero insistimos, falta también qué posiciones tomarán los otros partidos de gobierno, y luego te ahondo un poquito más sobre la pregunta respecto de las encuestas y la recepción en la ciudadanía sobre el nombre de Carolina Toá. Asumir un desafío mayor. Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también, y siento el deseo y siento la energía de entregar todo lo que tengo a nuestro país en esta etapa, con una responsabilidad aún mayor de la que he tenido en este tiempo. He estado en muchas luchas políticas en mi vida, cuando he considerado que son importantes para el país, nunca me he restado. Y ha llegado el momento de emprender otra lucha política, que es postular a la presidencia de la República. El concepto de experiencia. Toda esa experiencia quiero ponerla al servicio de Chile en esta etapa y creo que estoy lista para hacerlo. Lo hago con un propósito claro, que es encabezar el próximo gobierno de nuestro país. Un gobierno nuevo que le ofrezca a Chile un proyecto nacional, un proyecto de progreso, de cohesión y de seguridad. Asumir un desafío mayor. Me voy porque creo que me toca hacerlo, es lo que me corresponde a mí, le corresponde a mi generación también. Así hablaba la ministra Toá. Volvemos contigo, Lucía. Hay movimiento en el Palacio de la Moneda.
Sí, efectivamente viene entrando el presidente de Alemania, así que en cualquier momento también vamos a ver la figura del presidente Gabriel Boric ingresando a los pasillos de la moneda, a los patios de la moneda, para recibir entonces a el jefe de Estado alemán. Mientras tanto, claro, reafirmemos lo que estábamos conversando sobre las palabras de Carolina Toa, ¿no es cierto? Podemos mostrar un extracto, mientras tanto, de ese discurso precisamente en el que ella señala: he estado en muchísimas luchas políticas que he considerado importantes para mi país. Nunca me he restado y ha llegado el momento de dar un paso adelante y postular a la presidencia de la República. Ese es uno de los extractos que ella menciona en este discurso que da, o este punto de prensa que da frente a la moneda, a su salida de la moneda frente a la prensa, en el que hace uso de, yo diría, dos conceptos prioritarios. El primero es que tiene experiencia, y eso es verdad. Tiene mucha experiencia y ha sido parlamentaria, ha sido ministra, fue ministra de Estado con la presidenta Bachelet, fue subsecretaria con el presidente Ricardo Lagos, imagínense, hace 20 años atrás, muy joven. Se ve ya el presidente de la República ahí ingresando, por si acaso estamos viendo precisamente a Gabriel Boric recibiendo al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier. Y mientras tanto seguimos contándole entonces que todo esto se da en el día en el que se producen cambios de gabinete importantes tras la renuncia de la ministra Carolina Toa para asumir la carrera presidencial. Cincia, tú me preguntabas sobre Carolina Toa, sobre la ciudadanía, sobre las encuestas. Ya te cuento más de eso. Mientras tanto, veamos y escuchemos lo que está pasando aquí en La Moneda, donde el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, está siendo recibido por Regimiento Granaderos y el presidente Gabriel Boric. Ahí vemos entonces cómo el presidente Gabriel Boric recibía y se posicionaba aquí frente a las cámaras que están en La Moneda, saludando al presidente alemán, que está en Chile desde en la jornada de ayer. Bueno, llegó en Chile, recordemos, hace el lunes en la noche, recordemos, y en la jornada de ayer tuvo reuniones con la Cámara de Comercio alemán, chileno-alemán, tuvo reuniones con estudiantes del Colegio Alemán de Chile, también tuvo reuniones con el Museo de la Memoria. Y ahí le vamos a pedir a la cámara entonces que se gire para acá. A ver si nos vemos, porque ya está. Aquí estamos. Para ustedes, efectivamente, conversando entonces después de lo que fue el ingreso del presidente alemán aquí a La Moneda. Y vamos a continuar hablando entonces de lo que fue precisamente la jornada de ayer aquí en La Moneda. Cincia, ¿te parece? Me hacías tú una pregunta, porque vamos a estar durante esta mañana aquí en La Moneda atentos a lo que pueda ser la reunión que sostiene el presidente alemán con el presidente Gabriel Boric en otros dos temas. Recordemos, Colonia de Dignidad, por ejemplo, es uno de los temas que van a estar conversando. Hablábamos ayer, ¿no es cierto? Este enclave, un asentamiento que fue... nos están pidiendo que nos corramos porque aquí seguimos ya. Lo que va a pasar, todo el regimiento de carabineros que recibió precisamente. Estamos aquí bien apretaditos a todo esto, no es tan fácil movernos y ponernos en cámara. Aquí estamos viendo cómo está pasando Carabineros, que es el regimiento que recibe precisamente al presidente Gabriel Boric. Justo detrás mío, yo estoy aquí en una esquinita conversando con... Tienes una muy buena ubicación. Bueno, lo que les estaba... depende del punto de vista, la verdad. Pero bueno, porque estamos interrumpiendo un poquito aquí también en la organización de La Moneda. Pero bueno, lo que les estaba contando, vamos a estar aquí durante la mañana. El presidente alemán tiene esta reunión con el presidente Gabriel Boric. Probablemente se hable de lo que pasa con Colonia de Dignidad también. Lo decíamos, este asentamiento que fue dirigido por un ex militar nazi y que sirvió de centro de tortura, de
detención, desaparición, inhumaciones y exhumaciones. Hay investigaciones que hablan de aquello y ayer se anunció la expropiación de ese terreno. Va a ser parte de lo que converse probablemente el presidente, así como también el contexto global, ¿no es cierto? Y lo que significa lo que está pasando, por ejemplo, con las decisiones del gobierno estadounidense respecto de Alemania, respecto de Europa en general. Va a ser también un tema de conversación. Y otro tema importante del que vamos a estar hablando es la visita que realice a Antofagasta, el viaje a Antofagasta, al norte de Chile, el presidente alemán para visitar el Observatorio Europeo que se encuentra amenazado por un proyecto industrial en estos momentos. Así es que vamos a ver qué surge de esa conversación. Mientras tanto, volvemos a la noticia del día de ayer en la noche, que es la renuncia de la ministra Carolina Toá Chincia para presentarse como candidata a la presidencia. Y vuelvo a la pregunta, tú me consultabas sobre la opinión en la ciudadanía, yo te decía que no estaba liderando las encuestas, pero que sin embargo, y una cosa bien importante de contar, es que el año pasado, en plena crisis de seguridad, tuvo un repunte en las encuestas bien alto. El primer semestre, Carolina Toá llegó a subir 6 puntos en las encuestas y eso es un dato que lo comentamos, me acuerdo, en su momento. Era muy importante mencionar que en medio de la crisis de seguridad, ella que lidera precisamente el Ministerio de Interior y Seguridad, estuviera dando señales de diligencia, de trabajo, de operación a la ciudadanía, que era lo que uno podía interpretar como lo que podría estar detrás del alza de esos puntos. Es también lo que comenta el presidente Gabriel Boric ayer respecto de los logros de su gestión, ¿no es cierto?, en una crisis de seguridad que no es solamente chilena, que es a nivel global, pero particularmente en Latinoamérica, logra una serie de objetivos, como por ejemplo revertir la tendencia al alza de los homicidios a nivel nacional, concretar también con la aprobación con votos de la oposición de la ley antiterrorista o del Ministerio de Seguridad. Pero bueno, te contaba, estos puntos en las encuestas que sube tienen un quiebre importante cuando se conoce el caso del subsecretario Monsalve. Ahí se produce un golpe en la ciudadanía muy fuerte en las encuestas en contra de Carolina Toá, también en contra del presidente Gabriel Boric. Recordemos, para quienes no tienen en su memoria el caso del subsecretario Monsalve, un funcionario muy importante que era el mejor posicionado en las encuestas, de hecho, del gobierno Gabriel Boric, que es denunciado por una subalterna de delitos sexuales graves. Se encuentra en investigación, se encuentra de hecho él en prisión preventiva por esta investigación y eso le golpea muy fuerte también a la imagen de Carolina Toá ante la ciudadanía, porque si bien es un funcionario que depende exclusivamente de la confianza del presidente de la República, es también un miembro de Interior muy relevante. Así es que nos vamos a quedar aquí conversando porque están pasando otras cosas precisamente en La Moneda, pero mientras no veamos que salen, y le damos la confianza de eso a la audiencia, mientras no veamos que salen a dar alguna declaración, nos vamos a quedar aquí nosotros frente a la cámara contándoles esto que ha pasado en la jornada de ayer. Entonces, fue golpeada en las encuestas, ha retomado posición en las encuestas y eso es algo que veremos si finalmente termina de convencer a los partidos, a los otros partidos de gobierno, no solamente a la ciudadanía, porque todavía no hay convencimiento de los otros partidos de gobierno de apoyar la candidatura de Carolina Toá o si optan por la presentación de una candidatura propia. El Frente Amplio, que es el partido del presidente Gabriel Boric, pese al espaldarazo de alguna manera que se entiende, es el abrazo y las palabras que dará el presidente Gabriel Boric a Carolina Toá, con quien tiene una muy buena relación, él ha decidido ir con candidatura propia. El Partido Socialista, que es un partido muy importante de la coalición y muy cercano al PPD, en otras ocasiones han ido con candidaturas juntas. De hecho, Ricardo Lagos fue con el apoyo, que era PPD, fue con el apoyo del Partido Socialista. Y luego, en las primarias de la Concertación en aquel entonces, Ricardo Lagos le da el apoyo a Michelle Bachelet, que también era del Partido Socialista, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos del PPD. Entonces, hay momentos en que el PPD y el Partido Socialista, el PPD es el Partido por la Democracia, que se crea a finales de la dictadura para poder contribuir a el plebiscito y a las elecciones presidenciales en función de otros partidos que habían sido perseguidos o proscritos o tenían problemas precisamente en la relación con la dictadura y sus posibilidades de ejercer sus derechos políticos. Entonces, estamos hablando de partidos que comparten un corazón y bueno, si bien hasta el momento tenían
el anhelo el Partido Socialista de que fuera la presidenta Bachelet nuevamente la representante del partido en una primaria. La verdad es que se aleja, Cintia, la posibilidad de que la presidenta Bachelet sea candidata presidencial. Ella lo ha dicho públicamente que no está disponible, pero esperaban convencerla y todo indica que antes de que el sábado regrese a Nueva York es muy probable que no acepte y que se dirija a la ciudadanía para descartar de alguna manera a través de un comunicado de prensa o a través de un punto de prensa para descartar que iría por un tercer periodo presidencial. Bien, eso por el lado de la figura de Bachelet, Lucía, pero no sé si es o si cabe hacer esta interrogante, quizá la pongo sobre la mesa para explicarle un poco a la audiencia de toda Latinoamérica la figura de la ministra Carolina Toa, o bueno, ex ministra. ¿Podría considerarse la candidatura a la presidencia de Toa como una extensión del gobierno de Boric? Claro que sí, claro que sí. Es una figura muy particular porque de alguna manera, efectivamente, significaría la continuidad. En el caso del presidente de la República, la palabra que utiliza es el fortalecimiento. Y Carolina Toa, de hecho, lo menciona ayer en su comunicado. Déjame ver si encuentro el extracto en el que precisamente utiliza una de esas palabras. Ella habla, yo te contaba, ¿no es cierto?, del concepto de experiencia para sostener su candidatura, porque en el comunicado habla de que ha tenido logros y también momentos difíciles en política, que ha tenido triunfos y derrotas, pero que a lo largo de todo ese recorrido lo que ha conseguido por sobre todo es experiencia. Y dice, quiero ofrecer algo muy simple, creer en Chile, que es un concepto que repite varias veces, además, en este comunicado, en el que también habla de tener el propósito de encabezar el próximo gobierno de nuestro país, un gobierno nuevo que le ofrezca a Chile un proyecto nacional de progreso, cohesión y seguridad. Habla de una alternativa, si bien no habla de una continuidad, que es la palabra que más se ha utilizado, ella habla de una alternativa, si bien ligada al progresismo, pero con algunas características distintas, y probablemente esas características distintas son algunas de las que la distancian, por ejemplo, de enfoques que se han visto también cuestionados, por ejemplo, por algunos miembros del Frente Amplio o de los partidos que rodean al gobierno o que forman parte del gobierno, pero que han estado quizás más lejos en algunos planteamientos de la ministra Carolina Toa en relación a temas de seguridad, como por ejemplo en la propia discusión de la ley antiterrorista fueron parlamentarios del Frente Amplio los que cuestionaron algunas de las posibilidades que brindaba lo que estaba presentando la ministra del Interior y el gobierno de Chile para poder concretar los apoyos de los otros partidos de oposición también. Entonces, bueno, ahí quizás hay una pequeña diferencia y por eso habla de una alternativa, pero yo te decía que se da algo particular. No puedo encontrar la palabra exacta que ayer me llamó la atención, de hecho. Aquí, mira, porque aquí dice, tenemos la posibilidad de ofrecer, con la convicción de que tenemos una alternativa distinta que proponer, una alternativa que hoy no está en la cancha, pero que vamos a poner en la cancha y jugar el partido para ganar, con fuerza y sin complejos. Cuando se usa el término sin complejos aquí en Chile, se alude a una izquierda que tiene, comillas, complejos para enfrentar los temas de seguridad. Y la ministra del Interior, Carolina Toa, ha hecho gala de no tener ese complejo y de avanzar con decisión en el apoyo a las fuerzas de orden y seguridad, por ejemplo, en el combate al crimen. De hecho, tiene muy buena relación con las instituciones policiales y eso da cuenta de una diferencia, y a eso hace referencia ella cuando habla de sin complejos. Y bueno, es la diferencia probablemente que más la marca o más la distancia de otros partidos de gobierno. Pero también habían otras ideas acá que dan cuenta de esa diferencia. Y yo, fíjate que en términos comunicacionales podría destacar algo. La ministra Carolina Toa ha sido una ministra de un protagonismo importantísimo. No solamente porque el tema de la seguridad es un tema prioritario en la agencia, sino que por la agenda, sino que por la manera en la que ella se enfrenta a las cámaras, se enfrenta a la prensa
Y la confianza que el presidente de la República le ha dado también da cuenta de que Carolina Toá ha podido mostrar no solamente sus capacidades como una mujer política de larga experiencia, sino que además como su decisión de alguna manera. Y esa decisión, fíjate que le ha dado un protagonismo que es bastante distintivo, que generalmente lo tienen el presidente de la República y los voceros de gobierno, pero que en este caso lo tiene la ministra del Interior, y de alguna manera podríamos estar hablando de la posibilidad de ver una campaña como si fuera una reelección, algo que en nuestros países no se da, porque nosotros no tenemos la posibilidad de reelegir presidentes, tenemos la posibilidad de reelegirlos, pero habiendo pasado algún periodo intermedio. Aquí en Chile no existe la reelección inmediata. Claro. Entonces, ha pasado muchas veces, y de hecho parte de lo que se le cuestiona a la presidenta Bachelet es que no haya permitido emerger liderazgos, que no haya dejado liderazgos claros. Por ejemplo, cuando Ricardo Lagos estaba en la presidencia, teníamos primero la ministra Bachelet como ministra de Salud y luego la pone como ministra de Defensa y se le ve a la ministra en ese momento encabezar algunos eventos importantes arriba de un tanque. Y era la primera vez que veíamos a una mujer de alguna manera con esa conexión con el ejército, que siempre son áreas tan masculinizadas en la política, ¿no es cierto? Hemos visto a mujeres, la mayoría de las mujeres en el mundo, y esto dicen los estudios, que importante además en la Semana de la Mujer, ¿no es cierto?, recordar eso, están designadas, existen los muros invisibles en las redacciones de prensa, en los partidos políticos, en los gobiernos, a cierto tipo de ministerios relacionados con servicios, con cuidados, salud, infancia, educación. Bueno, veíamos en ese entonces a la ministra Bachelet arriba de un tanque, con la historia además de la presidenta Bachelet, ¿no es cierto?, a cuesta, que es que su padre había sido un importante miembro de el ejército, de la aviación en particular, que había sido detenido, torturado y de esa forma había muerto al inicio de la dictadura. Pero bueno, le da un espaldarazo de alguna manera Ricardo Lagos a la presidenta Bachelet. Tengo mi corazoncito, decía cuando tuvo que enfrentar las primarias, y de alguna manera le levanta, la levanta para posicionarse como la candidata del sector. Bueno, eso es algo que se le ha criticado en particular a esa generación de políticos, porque la generación que vino después, que es la generación de Carolina Toá, no tuvo la oportunidad de ocupar esos cargos de liderazgo al interior de los partidos, por ejemplo, o en los roles más importantes del mundo político. Siempre estuvieron a la sombra de la generación que se enfrentó a la dictadura. Y bueno, luego emergieron estos jóvenes disruptivos que llegaron a la moneda, incluso con el presidente Gabriel Boric. Entonces, eso yo te diría que es uno de las cosas que quizás podríamos ver acá, el espaldarazo que le ha dado el presidente Gabriel Boric y el protagonismo que ha tenido la ministra del Interior, Carolina Toá, es probable que nos permita ver una campaña que más parezca una reelección que la emergencia de un liderazgo sorprendente o que no tiene un apoyo definido, sino que parece de cero, parece un nuevo gobierno. Eso podría ser algo interesante, fíjate, que podríamos ver de cara a las presidenciales del mes de noviembre. Ojo, esta semana, y para cerrar, la presidenta Bachelet debiera definir si va o no como candidata presidencial. En abril se termina el plazo para presentar los candidatos a primaria, así que ahí se van a resolver algunas disyuntivas, como por ejemplo al final es la segunda quincena de marzo, si el Partido Socialista va con candidatura propia, si la presidenta Bachelet se niega a asumir este desafío, o si apoya finalmente la candidatura de la ex ministra Carolina Toá. Muy bien, Lucía, un gran análisis que estoy segura tendremos mucho tiempo más para debatir de cara a las elecciones presidenciales en Chile. Estaremos analizando la candidatura de Toá y la posible manifestación de Bachelet a lo largo de esta semana. También estamos muy pendientes con la visita del presidente alemán ahí a la Casa de la Moneda, así que muy probablemente volvemos contigo, Lucía, a lo largo de esta jornada. Gracias por el contacto y gracias por el tiempo. Gracias a ti.